En general, el mundo está consciente de que tiene muchos problemas, ¿no es cierto? Y piensa que la solución es un cambio externo a nivel moral o social o político o económico. Pero las Escrituras presentan un diagnóstico muy diferente. La raíz de todo problema del ser humano, de acuerdo con las Escrituras, es su pecado. Y el pecado, de acuerdo con la Biblia, se refiere a cualquier falta de conformidad a la naturaleza o a la ley moral de Dios. No es solo lo que no hacemos o lo que hacemos, sino el no ser perfectos como Dios es perfecto. Por eso la Biblia que dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. El incrédulo, de acuerdo con la Biblia, todo ser humano nace y vive separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, de acuerdo con Efesios 2:1. Y a partir de esa condición pecaminosa se desprende todo problema. Y el único que puede cambiar la situación a fondo es Dios mediante su glorioso evangelio. Como cristianos, Dios nos ha encomendado el único mensaje mediante el cual Él libera del poder de las tinieblas, Él reconcilia a pecadores consigo mismo y les concede vida eterna. Pero, si somos honestos, es fácil descuidar este privilegio y responsabilidad de evangelizar como cristianos. Y con frecuencia no evangelizamos porque pensamos erróneamente que somos responsables de forzar oportunidades para evangelizar y que somos responsables de forzar a que la gente crea. Y por esta razón, hoy vamos a ver un pasaje que nos motiva a evangelizar. Y para ello vamos a Hechos 16, versículos 11 al 15. Hechos 16, 11 al 15. Regresamos a nuestro estudio de este gran libro de Hechos. En lo que llegan ahí, les recuerdo el contexto. Nos encontramos aquí en el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 50 después de Cristo. Han pasado unos 20 años desde que el Señor murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Ya vimos la primera etapa del segundo viaje misionero, lo vimos ahí en Hechos 16, versículos 1 al 10. Vimos el viaje en Troas. Y ahora llegamos a la segunda etapa del segundo viaje. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí va acompañado por su amado discípulo Timoteo, por Silas. Lucas también ya se unió a él, el escritor que el Espíritu Santo usó para escribir este libro de Hechos. Y vamos a leer este gran pasaje, Hechos 16. Vamos a leer los versículos 11 al 15. Hechos 16, versículos 11 al 15. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vamos a estudiar en este texto 3 motivaciones que Dios te da para evangelizar. 3 motivaciones que Dios te da para evangelizar. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 11 al 14 que Dios te da las oportunidades para evangelizar. En segundo lugar, en el versículo 14 veremos cómo Dios salva al evangelizar. Y en tercer lugar, veremos cómo Dios produce fruto al evangelizar, en el versículo 15. Observen entonces la primera motivación para evangelizar. En primer lugar, veamos cómo Dios da las oportunidades para evangelizar. Dios te da como cristiano las oportunidades para evangelizar. Versículos 11 al 14. Comenzando ahí en Hechos 16, versículo 11, obsérvenlo.
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Detengámonos ahí. Troas era el puerto de Asia, desde donde salen, en dirección hacia el noroeste, pueden verlo en un mapa atrás de su Biblia, izquierda arriba de donde estaban, y les toma un día llegar a Samotracia. Samotracia era una isla montañosa que estaba en el mar Egeo, y tenía un monte que alcanzaba los 1524 metros sobre el nivel del mar. Y observen que versículo 11 nos continúa narrando el viaje. Y el día siguiente a Neápolis. ¿Qué es esto? Se quedaron un día en Samotracia y de ahí siguieron a Neápolis. De nuevo siguen en dirección noroeste, izquierda arriba, hacia el puerto de Filipos. En total, el viaje de Troas a Filipos les tomó 2 días. Esto implica que el clima y los vientos les ayudaron mucho, porque en Hechos 26, en un viaje en dirección opuesta, en la misma trayectoria, de Filipos a Troas, tomó 5 días en lugar de los 2 que vemos aquí. Y noten, llegando ahí a Neápolis, versículo 12, de allí, esto es del puerto de Samotracia, fueron a Filipos. Ahora, para ir de Samotracia a Filipos, habrían viajado por una carretera que iba de este a oeste, esto es de derecha a izquierda, y esa carretera se llamaba la Vía Ignacia. Y de hecho, si vas a Grecia en la actualidad, todavía hay pedazos de piedras ahí en el suelo que son restos de la Vía Ignacia y puedes caminar sobre ellas. Si alguno de ustedes ha ido a Grecia y visitado este lugar, seguramente ha estado ahí pisando, caminando sobre lo que era la Vía Ignacia. Por el este, del lado derecho, si ves un mapa, la Vía Ignacia comenzaba en el puerto de Neápolis e iba en dirección oeste hacia la izquierda, cruzando toda la región de Macedonia y pasando por las ciudades de Filipos, Anfípolis, Tesalónica, y terminaba en una ciudad en la costa del mar Adriático que se llamaba Dirraquio. Esta ciudad de Dirraquio en la actualidad se llama Durrës y se encuentra en el país de Albania. Entonces, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas van de Samotracia a Filipos por la Vía Ignacia. Ahora, ir de Samotracia a Filipos era un viaje de unos 16 kilómetros, como ir de aquí, de este punto, tomando periférico sur hasta Miscuac, unos 16 kilómetros. No se nos hace nada, es un estornudo yendo en transporte o en auto, pero ellos habrían ido caminando o en el mejor de los casos montados sobre un animal. Y ahora observen que Lucas nos da algo de información acerca de la ciudad de Filipos en el versículo 12. ¿A dónde van? Observen al final del versículo 12. Hablando de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Una pausa ahí. ¿Qué significa esto acerca de la ciudad de Filipos? Un comentarista de apellido Paul Hill nos ayuda a entender algo de la historia de esta ciudad, muy rica, realmente es fascinante. Filipos era una ciudad muy antigua. La razón primordial por la que fue fundada fue porque tenía depósitos de cobre y de oro, una ciudad minera. Antes de llamarse Filipos, esta ciudad se llamaba Crenides con K. Y esta ciudad de Crenides fue conquistada en el siglo IV antes de Cristo por ese conocido personaje histórico llamado Felipe de Macedonia, quien fue el papá, recordarán ustedes de quién? De Alejandro Magno, correcto. Felipe, de hecho, fue el que cambió el nombre de Crenides a Filipos en honor a sí mismo. Nada humilde don Felipín, como pueden ver. Por eso se llama Filipos de Felipe. Ahora, Felipe extendió la extracción de oro, pero en el 168 a.C. fue conquistada por los romanos. Y ya en el 31 a.C., Octavio, romano, cambió el estatus de Filipos a una colonia, como lo indica aquí el versículo 12, que como comentario al margen esto muestra la precisión histórica de las Escrituras, porque todo lo que les acabo de decir lo pueden encontrar en registros extrabíblicos, esto es, en registros históricos fuera de la Biblia. Entonces esto significaba, cuando Octavio le da el estatus de colonia a Filipos como parte del Imperio Romano, significaba que Filipos era libre, contaba con su propio gobierno, estaba exenta de pagar impuestos y poseía su tierra.
Eso significaba ser una colonia romana. Ahora observen, de nuevo ahí en el versículo 12, que Lucas dice que Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Por qué dice esto Lucas? ¿Cómo que la primera ciudad? ¿Qué quiere decir? La idea era que era la ciudad principal, probablemente en la historia, esto es, probablemente por la historia de Filipos, porque no era la más importante en términos económicos, lo vamos a ver en el capítulo 18, si Dios quiere. En ese entonces Corinto era una potencia económica y también atlética y comercial. Entonces, la idea aquí en el versículo 12, cuando dice que Filipos era la primera ciudad en la provincia de Macedonia, realmente no estamos exactamente seguros, el texto no nos dice por qué la llama así Lucas, y hay diferencia de opinión entre varios comentaristas. Probablemente la llama la idea principal, de nuevo, no porque fuera la más grande, ni porque fuera la más importante, quizás porque era la primera en términos de la riqueza de historia. De nuevo, no porque las otras no fueran importantes, pero eso es lo más probable, pensamos. Ahora noten, al final del versículo 12, observen cuánto tiempo estuvieron en Filipos. Y estuvimos, recuerden, el escritor Lucas se incluye a sí mismo, porque aquí viene viajando con Silas, Timoteo y Pablo. Y dice Lucas, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuántos? El texto no nos da el número exacto, pero lo suficiente para que sucediera lo que vemos en el resto del capítulo 16. Estuvieron ahí un tiempo para que le predicaran el evangelio a las mujeres que estaban ahí con Lidia, estuvieron ahí un tiempo y luego se fundó una ciudad ahí, una iglesia allí en Filipos, lo vamos a ver en el resto del capítulo 16, y luego también le predicó, recuerdan, un exorcismo de una joven que estaba poseída por un demonio y terminaron en la cárcel, y todo esto pasó suficiente tiempo como para que todo esto pasara. Se funda una iglesia y de hecho se congregaba en la casa de Lidia, como lo veremos en un momento. Ahora observen, llegan a Filipos y noten su estrategia evangelística. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, esto es de la puerta de la ciudad, junto al río. Probablemente este era el río Gangites, a unos 2 kilómetros afuera de la ciudad. Noten que dice fuera de ¿la puerta de qué? De la ciudad, porque recuerden que en ese entonces las ciudades tenían puertas. Entonces, esto probablemente están a unos 2 kilómetros afuera de la ciudad, y observen qué se hacía ahí junto al río. Versículo 13 nos dice, donde solía hacerse la oración. Ahora, el hecho de que en un día de reposo fueran al lugar donde solía hacerse la oración, indica que siguieron la misma estrategia del primer viaje misionero. ¿Recuerdan cuál fue? Pablo, cuando llegaba a una ciudad, siendo judío, iba primero a predicarle a ¿quiénes? A los judíos. ¿Por qué? Porque tenía puerta abierta y se iba primero con los gentiles, los judíos no habrían querido oírlo. Entonces, llega a buscar predicarle primero a los judíos, pero recuerden que para que se fundara una sinagoga, la tradición judía establecía que necesitaban a 10 hombres que fueran cabezas de familia. Sin embargo, aquí van a donde se hacía la oración en un día de reposo y no la sinagoga. ¿Por qué? Porque eso apunta a que no habían suficientes judíos en la ciudad, por lo menos 10 hombres 10 cabezas de familia, hombres, para fundar la sinagoga. No había muchos judíos aquí, entonces lo que sucede es que se reúnen aquí los judíos que hay, y como vamos a ver al final del 13, son mujeres, eso confirma esto. Y la pregunta es, ¿por qué junto al río? Probablemente porque el acceso al agua habría facilitado los rituales de purificación de los judíos que vemos ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Entonces, llegan ahí el equipo misioneros, ahí junto a orar, llegan ahí a donde se reunían a orar las mujeres judías de Filipos junto al río, y noten, versículo 13 dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. De nuevo esta frase confirma, la última frase que hablaron a las mujeres, confirma que se reunieron a orar únicamente mujeres. No había hombres, no había muchos judíos. El texto parece indicar que esto sucedió al aire libre, no había un edificio. Para animarlos, para que no se quejen de la falta de espacio y de coches, que no estamos aquí en la banqueta, gracias a Dios estamos aquí techados, bajo techo. Ahora, entre esas mujeres, observen, versículo 14, que se reunieron a orar,
había una de quien el Espíritu Santo a través de Lucas nos dice algo impresionante. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Observen esa afirmación de que Dios abrió el corazón de Lidia. Esta afirmación confirma lo que vimos en Hechos 16:10 la semana pasada. ¿Qué fue? Regresen ahí. 4 versículos en su Biblia, Hechos 16:10. Dice Lucas, cuando vio la visión, enseguida, esto es cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Escuchen esto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí en el versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que Lidia estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estamos viendo aquí? El versículo 14 confirma que Dios los había llevado allá a Filipos, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y escucha, así como Dios les dio la oportunidad a estos hombres de evangelizar a estas mujeres, así también soberanamente a ti te da oportunidades para evangelizar. Pablo entendía esta verdad y por ello le pidió a los tesalonicenses que le pidieran a Dios en oración que Dios les diera oportunidades de predicar el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a 2 de Tesalonicenses por un momento. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y observen lo que Pablo les dice a estos cristianos. 2 de Tesalonicenses 3. Realmente Pablo escribe 2 de Tesalonicenses no mucho tiempo después de lo que sucede aquí en Hechos 16. Recuerden, lo que sucede en Hechos 16 sucede alrededor del año 50. Y ya 2 de Tesalonicenses es escrito por Pablo probablemente 1 o 2 años más tarde a lo mucho, 51 al 52. En Hechos 16 estamos entonces en el año 50 y 2 de Tesalonicenses, Pablo lo escribe en el año 51-52. No ha pasado mucho tiempo. Y noten lo que Pablo les dice a estos cristianos, 2 de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Noten Pablo pidiéndole a los cristianos, oren por nosotros. ¿Por qué quieres que oremos, Pablo? Versículo 1. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué dice eso Pablo? No que la Biblia tiene pies, no que el Evangelio tiene pies. Es una personificación, una figura de dicción. Lo que está diciendo es que Dios nos abre oportunidades para que se extienda la predicación del Evangelio. Esa es la idea. Y noten, al pedir esto Pablo de los tesalonicenses, está reconociendo que el único que puede dar oportunidades para que el Evangelio sea proclamado, el único que puede dar oportunidades para evangelizar es ¿quién? Dios, como lo vemos aquí en Hechos 16. De hecho, Pedro también entendía que solo Dios es el único que puede dar oportunidades para que alguien escuche el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme de regreso a Hechos 15, a un texto que estudiamos ya hace un tiempo. Hechos 15, versículo 7. Y noten qué gran declaración de Pedro. Aquí en Hechos 15, les recuerdo, está en Jerusalén, en una junta que llamamos el Concilio de Jerusalén, con los apóstoles, está con los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y tienen una junta, recuerdan ahí, y Pedro hace referencia al incidente cuando Dios le permitió predicarle el Evangelio a Cornelio, recuerdan, a los gentiles, su familia, a los que trabajaban con él. Y en Hechos 15, versículo 7, Pedro dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, escuchen esto, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Quién fue el que determinó que Pedro fuera el predicador para los gentiles en el caso de Cornelio? Dios, es la misma idea, ¿se dan cuenta? Misma idea. Entonces, lo que vemos aquí, mucha atención, es que toda oportunidad que tienes para evangelizar es una cita divinamente agendada por Dios.
El miércoles pasado tuvimos el privilegio y también seguimos, obvio, en el duelo, sin duda, acompañando a Gloria, su querida cuñada, sus parientes. Estuvimos ahí el miércoles pasado, Toño y varios hermanos, acompañando a nuestra querida hermana Gloria Amaro y su querida cuñada en el velorio de su hermano Juan. Él falleció a las 5 de la mañana el miércoles. Y buscamos consolarla a ella, a su familia, a sus amigos, los seres queridos que estaban ahí. Y parte de ese consuelo, como buscamos hacerlo en todo funeral, fue predicar el Evangelio para que la gente conozca el consuelo verdadero que solo el Señor Jesucristo puede darles mediante la fe arrepentida en Él. Ahora escuchen esto, ni Gloria, ni Toño, ni ninguno de los parientes de Gloria, ni yo, habíamos planeado reunirnos el miércoles por la noche para hablar del Evangelio, pero Dios sí. Dios soberanamente nos concedió esa cita que solo Él había planeado para tener la oportunidad de consolar y evangelizar ese miércoles por la noche. Y así es contigo. Cuando Dios te da en su soberanía la oportunidad de evangelizar, evangeliza. Recuerda, siempre actuando en base a principios bíblicos. Recuerda, probablemente no es lo mejor cuando estás ahí formado en el súper o en el mercado, donde quiera, y estás pagando, y te pregunta la cajera, ¿podría decirme usted cómo puedo llegar al cielo? Y tienes una fila ahí de 20 atrás de ti, bueno, probablemente lo evangelizas en 30 segundos, o le dices, hablamos después. No es lo más apropiado, no va a ser el mejor testimonio si te pones a darle ahí un sermón de 5 minutos. Te van a colgar los de atrás, ¿no es cierto? Y probablemente el supervisor también de la cajera. Entonces, ejerce sentido común, prudencia, conforme evangelizas, porque a veces nos vamos al extremo en la aplicación de este principio de que Dios nos da oportunidades para evangelizar y llegamos a ser imprudentes y nos volvemos una piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser prudentes, pero recordar que cuando Dios en su soberanía te da la oportunidad de evangelizar, aprovéchala. Cuando tu hijo tienes esas ventanas que tu hijo te pregunta algo del evangelio, adelante. Obvio, sé sabio. Cuando el niño de 10 años se tiene que dormir y son las 9 y empieza a sacar las preguntas profundas, probablemente es mejor que lo evalúes porque quizás ya te agarró la medida y sabe que la hora de las preguntas profundas es a las 9 para que mi papá se aviente un sermón y así me duermo más tarde. Entonces, sé prudente. Pero esta, sin duda alguna, es una motivación para evangelizar. No tienes que forzar tú las situaciones, no tienes que manipular las situaciones. Dios te da las oportunidades para evangelizar. Esta es la primera motivación que vemos aquí. Ahora observen la segunda, versículo 14. Dios salva al evangelizar. Dios salva al evangelizar. Probablemente esta es la motivación más alentadora, más grande. Observemos de cerca, de regreso, el versículo 14. Entonces, recuerden, están ahí en el río, están predicando. En el versículo 14, véanlo de cerca. Entonces una mujer llamada Lidia, una pausa ahí, su nombre era el mismo nombre del territorio antiguo donde se encontraba la ciudad donde nació, Tiatira. Tiatira antes, donde estaba esa ciudad, ese territorio antiguamente se llamaba Lidia, y así se llamaba ella. Versículo 14, una mujer llamada Lidia, observen a qué se dedicaba, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ahora una pausa ahí. ¿Qué era esto de que vendía púrpura? Esto quiere decir que era una comerciante de púrpura. Esto es, ella vendía telas que habían sido teñidas en púrpura. La ciudad de Tiatira, de donde ella venía, era un centro de comercio de telas teñidas en color púrpura. El teñido de telas, por cierto, de color púrpura, se realizaba desde los tiempos de los cananeos, allá por el 2000 y tantos antes de Cristo. Muy importante este negocio. El tinte colorante se extraía de los caracoles, unos caracoles llamados murex, con X. Murex, un caracol marino, carnívoro, que se encuentra en regiones rocosas y de corales. Y era un negocio muy lucrativo. De hecho, un historiador del siglo IV, antes de Cristo, llamado Teopompo, y ahí tienen, hermanas embarazadas, otro nombre. Si todavía no saben cómo llamar a su bebé y es niño, ahí está Teopompo.
Tiene un balón griego, le pueden decir, Teopompito, mi amor, vente a desayunar ya, por favor. Entonces, realmente se llamaba así este señor. Ahí del siglo IV antes de Cristo, se llamaba Teopompo el historiador, y dijo lo siguiente, escuchen esto, y cito, la púrpura para los tintes valía su peso en plata. Fin de la cita. En otras palabras, era muy cara. Como se imaginarán, el tinte púrpura era muy, muy caro por el proceso que involucraba extraerlo de estos caracoles. Se necesitaban muchos caracoles para poder obtener el suficiente tinte como para teñir telas. Y obviamente entre más telas, más caracoles, y era muy costoso el proceso. Por eso las telas teñidas en púrpura eran extremadamente caras. Y normalmente solo las compraban gente de mucho dinero y asociadas con la realeza. Por ejemplo, vemos púrpura en la ropa de los sacerdotes en Éxodo 39:3. También vemos púrpura en la tela que se usaba para cubrir el altar cuando se movía en Números 4:13. También vemos púrpura en la ropa de los reyes madianitas en Jueces 8:26. E inclusive, ¿recuerdan la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16? En Lucas 16:19 vemos púrpura en la ropa que usaba el rico. Y claro, si eras un vendedor de púrpura como Lidia, ganabas mucho dinero. Para darles una idea, era así como si en nuestra época fueras un agente de ventas de Ferraris. No cualquiera te compra un Ferrari. Y no como los Ferraris que tiene mi hijo ahí en su recámara. Tiene unos carrazos ahí en su garaje, en su repisa. No. Ferraris reales. Y de hecho vemos aquí en el versículo 15 que Lidia invitó a Pablo, Timoteo, Silas y Lucas a quedarse en su casa, lo cual indica que tenía una casa grande. Y confirma que tenía una profesión lucrativa. Entonces, esta era Lidia, era una mujer de mucho dinero. Su profesión era muy lucrativa. Ahora observen quién era Lidia espiritualmente y lo que Dios hizo con ella. Versículo 14 continúa. Retomen ahí la lectura en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, escuchen esto, que adoraba a Dios. ¿Qué significa esto? Que creía en Dios, pero no se había convertido en un prosélito judío, como Cornelio en Hechos 10:2. Esto es, no se había convertido en una adoradora del Dios verdadero, una judía, digamos, sino que únicamente había adoptado la ética del Antiguo Testamento. Ahora, noten que Lidia, versículo 14, no solo adoraba a Dios, sino está ahí en el río ese día de reposo, cuando viene el equipo misionero a predicarles, y observen que Lidia, que adoraba a Dios, versículo 14 continúa, estaba oyendo. Una pausa ahí, ¿qué estaba oyendo? Al final del versículo 14, lo que Pablo decía. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba predicándole el evangelio a estas mujeres en el río, por lo que vemos en el versículo 15. Y mientras ella estaba oyendo, escuchen esto, versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Observen la frase, el Señor abrió el corazón de ella. Obviamente esto es lenguaje figurado, no es que Dios le hizo una cirugía de corazón abierto ahí en el momento. ¿Qué significa entonces que Dios le abrió el corazón? Escuche esto, que Dios la capacitó para entender y creer el evangelio que Pablo estaba predicando. Observen cómo Lucas, el mismo escritor de Hechos, usa la misma palabra que se traduce abrió aquí, allí en Lucas 24:45. Acompáñenme a ver la misma palabra griega. Lucas 24:45. Un texto que nos ayuda a entender lo que el Señor hizo con Lidia ahí en Hechos 16:14. Lucas 24:45. Aquí recuerden, el Señor ya resucitó y está hablando ahí con los discípulos. No creen y este no es un fantasma, ya resucitó. Por eso dice, vean el contexto en Lucas 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, se aparece ahí con su cuerpo de resurrección y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Escuchen, pensaban que era un fantasma. Pero Él les dijo,
Por cierto, lo cual es ridículo, porque un espíritu no se ve. Esa es la norma. Sin embargo, esto era la idea que les viene a la mente, pero él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, escuchen esto, que yo mismo soy, me encanta esto, escuchen, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermanos, así vamos a recibir cuerpos nosotros cuando Dios nos resucite. No es espiritual, es un cuerpo físico apto para vivir en la gloria, en la eternidad, como en el Señor Jesucristo. En la actualidad, este es el cuerpo que el Señor Jesucristo tiene ahí a la diestra del Padre. Es un cuerpo físico. El cielo, hermanos, escuchen esto, es una realidad no solo espiritual, sino tiene una dimensión física también, tangible, palpable, obviamente diseñada de tal manera que por no haber pecado existe para siempre. Y lo mismo es el caso a la inversa, como dice Apocalipsis y otros textos, que aquellos que mueren sin Cristo, el que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que muere sin Cristo, está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, Hebreos 9 dice, y después de esto el juicio. Y van a recibir también cuerpos físicos aptos para recibir la furia del castigo de Dios en el lago de fuego eterno. No espiritualmente nada más, sino físicamente. Un cuerpo que no se desgasta, que siente así como ustedes sienten si se pican, si se tocan. Así también un cuerpo especialmente diseñado para estar en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia, donde va a ser, la conciencia los va a acusar, va a ser un tormento incansable, dolor continuo por la eternidad. Pero vean aquí en el caso del Señor, Él les dice, versículo 39, vean mis manos, palpad, versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, con cicatrices, claro, por la cruz. Versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ah, ¿no me creen? Denme algo de comer, versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, versículo 43, escuchen esto, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es un cuerpo físico, ¿se dan cuenta? Que puede comer. Y versículo 44, escuchen, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, ¿por qué se sorprenden? Si yo les dije que tenía que pasar esto, tal como Dios ya lo había escrito en el Antiguo Testamento, esto es simplemente un cumplimiento de lo que cientos de años atrás, de hecho hasta miles de años atrás, en el caso de algunas profecías, Dios ya había dicho que esto iba a pasar. ¿Por qué se sorprenden? Y aquí está la clave. ¿Por qué no entendían? ¿Por qué luchaban con esto, con esta realidad? Versículo 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Noten qué declaración. Abrió, es la palabra griega bienoixen. Bienoixen, es la misma que se traduce abrió en Hechos 16:14. Lidia, el Señor, bienoixen, abrió el corazón de ella. Y aquí otra vez, Lucas 24:45. Entonces les dienoixen, les abrió el entendimiento. ¿Qué es esto? Les dio la capacidad de comprender lo que Dios había escrito en el Antiguo Testamento para que dijeran, ah, ya veo. ¿Se dan cuenta? No lo habían visto. Esta es una obra soberana. El hecho de que tú puedas entender el Evangelio, entender las Escrituras, deleitarte en conocerlas y poderlas obedecer, muestra la obra soberana de Dios. No es porque eres más inteligente que tu pariente que no conoce a Cristo. No, es la obra soberana de Dios. Y por cierto, esto se enfatiza ahí de regreso en Hechos 16:14, noten. Hechos 16:14 dice de nuevo al final, el Señor abrió el corazón de ella. Esa palabra abrió, ese verbo de nuevo, bienoixen, abrió en griego es un verbo activo. Esto es, Lidia no se abrió el corazón. El agente de la acción, el que abrió el corazón de Lidia fue ¿quién? El Señor, dice el texto. Pablo le predicó a Lidia, pero ¿quién abrió su corazón? ¿La elocuencia de Pablo?
Pablo, el gran teólogo, aunque era un teólogo fenomenal, que escribió, recuerden, 13 cartas del Nuevo Testamento guiado por el Espíritu de Dios, a pesar de todo el conocimiento del Antiguo Testamento que tenía Pablo, su erudición, su capacidad de predicar, a pesar de que era un apóstol real, que había visto al Señor, que Dios lo usaba para hacer milagros, a pesar de todas las capacidades y facultades que Dios le había dado a Pablo, él no podía abrir el corazón de Lidia. ¿Solo quién podía? Dios. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer. El Señor abrió el corazón de Lidia a través de, noten, el evangelio que predicaba Pablo fue el instrumento, pero fue el Espíritu de Dios el que abrió el entendimiento de Lidia, el que le hizo comprender, creer. Noten qué declaración tan potente de la soberanía de Dios en la salvación. No le puedes dar la vuelta a esto. Y se reitera a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Santiago, acompáñenme, capítulo 1, versículo 18. Allá adelante en Santiago 1, 18. Y en lo que llegan ahí les recuerdo, Toño, el pastor Toño ha predicado todo el libro de Santiago y pueden solicitar sus CDs ahí para que vean una exposición versículo a versículo de este gran libro. Santiago 1:18, observen lo que dice aquí Santiago, está hablando de la bondad de Dios, que Él no puede llevarte a pecar. Dios nunca es el agente del pecado y no aprueba el pecado, al contrario, dice Santiago, oye, Dios lo único que da es bondad, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él solo es bondad, amor, perfección total, santidad. Y añade versículo 18, Él, hablando de quién en el contexto, del Padre de las luces, ¿lo ven ahí? El Padre de las luces del versículo 17, el mismo, versículo 18, Él, de su voluntad, esto es porque Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A quién le dice Santiago esto? A hermanos, Santiago 1:2, estos son cristianos, a cristianos. Entonces, noten que Dios use su palabra, de acuerdo con Santiago 1:18, para hacer nacer espiritualmente a un alma. Observen la frase, Él de su voluntad nos hizo nacer. Otra vez en el griego es activo. Dios lo hace, Él lo lleva a cabo. Esta gran verdad se reitera en un versículo que sin duda conocen de memoria, Juan 1. Acompáñenme ahí, Juan 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12, solo estamos viendo unas cuantas. Juan 1, versículo 12. Observen qué declaración. Juan 1, 12. Dice aquí, el discípulo a quien Jesús amaba, como él se denomina. El apóstol Juan dice en Juan 1:12, escuchen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Dices, bueno, es porque yo creí. Dice todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre. Sí creíste, pero no fuiste tú. Esto es, tú no fuiste la fuente de tu fe. Tú estabas muerto en delitos y pecados, eras un pecador sin el deseo ni la capacidad de entender ni querer el Evangelio. Estabas muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda creer? Versículo 12, versículo 13, los cuales, observen la conexión en el 12, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Esto es, no es un nacimiento biológico, no es porque ellos quisieron, no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, Dios los engendró, fueron engendrados, es pasivo en el griego otra vez. Dios es el que los hizo nacer de nuevo. Ellos son los objetos que reciben la acción. ¿Se dan cuenta? Dice, bueno, pero en el 12 dice que tuvieron que creer, sí, pero Dios les dio la capacidad de creer, los capacitó. De nuevo, es la misma idea. En las palabras de Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de ellos. Alguno dirá, oye, pero, y si no creo, entonces quiere decir que Dios no me abrió el corazón. O más bien,
a los que Dios les abre el entendimiento para creer, ¿quiere decir que es porque hicieron algo para ganarse ese entendimiento? ¿Es porque son mejores que los otros? Vayan a Filipenses 1 conmigo, y el versículo 29 responde esta pregunta de una manera contundente. Filipenses 1, versículo 29. Pablo, recuerdan, aquí está en la cárcel y está sufriendo, y también los filipenses han recibido algo de ese sufrimiento. Filipenses 1, 29, noten qué declaración de nuevo. Roger ya predicó este gran libro y pueden escucharlo a detalle en sus sermones. Filipenses 1, 29, escuchen lo que le dice Pablo a los filipenses. Porque a vosotros, esto es a ustedes, filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuchen lo que Pablo está diciendo. Versículo 29 de nuevo. Porque a vosotros, observen la palabra, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Esa palabra concedido es una palabra griega que está en pasivo otra vez. En otras palabras, ellos son los que recibieron el beneficio de que Dios quiso concederles creer en Él. Y algo muy importante, esta palabra concedido significa, escuchen esto, la palabra griega aquí traducida concedido significa conceder graciosamente. Será la traducción literal, graciosamente, no de que sea chistoso, sino le des conceder en gracia. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Significa que el hecho de que alguien pueda creer en el Evangelio, escuchen esto, no solo es concedido por Dios, sino que es una expresión de su gracia. ¿Qué estamos diciendo? El hecho de que hayas creído es porque Dios te lo concedió como una expresión de favor que no mereces. ¿Por qué? ¿Por qué no lo merece nadie? Porque Romanos 3:23, todos pecaron. Y Romanos 6:23, ¿qué merecen todos los que pecaron? Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es que muerte. Todos somos pecadores. Y todos merecemos la muerte. Entonces, nadie merece que Dios lo capacite para creer. Ningún ser humano merece que Dios le conceda creer. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. El hecho de que algunos Dios les conceda creer es por gracia pura. Es por concederles, es por mostrarles un favor que no merecen. Porque ¿qué es lo que merecen los que creen y todo ser humano qué merecemos? El infierno. Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué Dios no les concede creer a todos? ¿Por qué a unos sí y otros no? Porque Dios, como el juez soberano del universo, escuche esto, tiene la prerrogativa de determinar a quién le muestra gracia y a quién no. Si alguien recibe gracia es porque Dios quiso darle lo que no merecía. Y si alguien no recibe gracia es porque Dios simplemente le dio lo que merecía. Y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de responsabilidad humana, es porque el pecador escogió rechazar la gracia de Dios. Juan 3, 19 y 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿recuerdan? Porque sus obras eran malas. Nadie, ninguna persona que termine en el infierno, delante de Dios, ahí en Apocalipsis 20, delante del juicio del gran trono blanco, le va a poder reclamar, bueno, es que estoy aquí porque tú no me abriste el entendimiento, como a Lidia. No, Señor. Cada uno va a ser juzgado según sus obras, porque las obras reflejan la condición espiritual de la persona. Y el que termina en el infierno es porque rechazó la oferta de gracia de venir con fe arrepentida al Señor. No pueden culpar a Dios, no tienen excusa, dice Romanos 1. Y de esta manera Dios es totalmente justo y lleno de gracia. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Entonces, ¿por qué evangelizar? En primer lugar, porque Dios te da las oportunidades para evangelizar. En segundo lugar, porque Dios salva al evangelizar conforme a su voluntad soberana. En tercer lugar, Dios produce fruto al evangelizar, conforme a su voluntad. Dios produce fruto al evangelizar. Vean el versículo 15. Esto es tan confortante, obsérvenlo. Hechos 16, 14, ya vimos que Dios abrió el corazón de Lidia al evangelio. Esto es, Dios la capacitó para creer y la salvó. ¿Cómo sabemos que la salvó? Porque Lidia demostró
que Dios había abierto su corazón al Evangelio, escuchen, por la vida transformada que manifestó en dos áreas que vemos en el versículo 15. Obsérvenlo. Número 1, ella manifestó que Dios había abierto su corazón al Evangelio, la había hecho nacer de nuevo, porque en primer lugar, ella deseaba obedecer a Dios al bautizarse. Ella deseó obedecer a Dios al bautizarse. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, esto es, no solo creyó Lidia, no solo a Lidia le abrió el corazón el Señor, sino también a su familia. Y también ellos quisieron bautizarse, y por eso versículo 15 dice, cuando fue bautizada y su familia. Entonces, vemos la evidencia, la manifestación de la obra soberana de salvación de Dios en Lidia, en primer lugar en su deseo de obedecer a Dios al bautizarse, y en segundo lugar, observen, versículo 15, en su deseo de hospedar a Pablo y su equipo misionero. En su deseo de hospedar a Pablo y su equipo misionero. Véanlo ahí en el 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Como ya explicamos en el versículo 14, el hecho de que se pudieran quedar Pablo, Bernabé, Lucas y Silas en casa de Lidia, muestra que Lidia tenía una casa grande. Pero escuchen esto, lo más importante, el hecho de que Lidia les rogara, quisiera hospedar a los misioneros, muestra que Dios había transformado su corazón y por ello, mucha atención, usó los recursos que Dios le dio para servir a otros creyentes. De hecho, su casa se volvió el lugar en donde se congregaba la iglesia en Filipos, de acuerdo con el versículo 40, lo veremos más adelante. En otras palabras, Lidia dio evidencia de que Dios la había salvado por dos factores, dos evidencias de la obra soberana de salvación en Lidia. Uno, su obediencia a Dios manifestada en su bautismo, y dos, su amor hacia otros cristianos. Y estas son evidencias de salvación genuina, de que Dios ha abierto el corazón de una persona al Evangelio. Les recuerdo, si me acompañan, ahí en 1 de Juan 3, versículo 10. ¿Cómo saber si eres cristiano? 1 de Juan 3, versículo 10. Recuerden que Juan, esta primera epístola de Juan, de acuerdo con el 5:13, fue escrita para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es, el propósito es doble, evangelístico, pero también para que aquellos, si alguien duda de su fe, si quiere saber si realmente es cristiano, estudia 1 de Juan. Y en 1 de Juan 3:10 nos enseña cómo se ve un hijo de Dios y un hijo del diablo. 1 de Juan 3:10. Aquí están evidencias de salvación genuina, de que Dios ha abierto el corazón de una persona al Evangelio. Escucha. Y no dice nada de que repetiste una oración, levantaste la mano, pasaste al frente, aún de que te bautizaste, porque muchos se llegan a bautizar como Hechos 8, Simón, pero realmente no son salvos. ¿Quieres saber, obvio, si eres verdaderamente salvo? Se va a ver esa expresión de fe genuina, el bautismo va a ser una expresión de fe genuina, pero va a estar acompañada de estas evidencias de 1 Juan 3:10. Véanlo, ¿cómo sabemos si Dios ha abierto el corazón de una persona al Evangelio? 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es, o eres hijo de Dios o del diablo en términos espirituales. ¿Cómo sabes si eres hijo de Dios o hijo del diablo? Juan nos dice dos maneras. La primera, 1 Juan 3:10. Todo aquel que no hace justicia, esto es, todo aquel que habitualmente no obedece a Dios. Y dos, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un hijo del diablo, al que no es hijo de Dios, por muy religioso que sea, aunque haya orado, haya pasado al frente, haya firmado la tarjeta, esté sirviendo en la congregación externamente, aún se haya bautizado, aun cuando le guste estar con otros cristianos, todo aquel cuyo estilo de vida se caracteriza de manera habitual por desobedecer a Dios y no amar a otros cristianos, es un hijo del diablo, dice Juan, no un hijo de Dios. Dices, oye, qué fuerte. Así lo dice Juan. ¿Quién produce este fruto de salvación en una persona? Dios. Efesios 2:8, ¿recuerdan? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de quién. De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y añade en Efesios 2:10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2:13, Él produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No puede haber alguien que se diga cristiano y no manifieste una dirección de vida, un estilo de vida de obediencia. No es perfecto, de nuevo como Pablo, recuerdan. No soy perfecto después de 30 años de cristiano, todavía peco, pero la dirección de tu vida va a cambiar, tus deseos van a cambiar. No te vas a deleitar en el pecado, te vas a deleitar en obedecer a Dios, y cuando pecas te duele y sigues luchando con tu pecado, pero por la gracia de Dios vas creciendo en la medida que te vas sometiendo a la palabra de Dios. Ahora observen, regresando a Hechos 16:15, para concluir, observen que de acuerdo con el versículo 15, Lidia y su familia se bautizaron, mostrando de nuevo que Dios no solo abrió el corazón de ella, sino también el de ¿quién? De su familia. Algunos dicen que esto apoya la idea de bautismo de bebés, pero el contexto muestra que Dios abrió el corazón de su familia también, lo cual implica que entendieron el Evangelio. Y escuchen, un bebé o un infante no entiende el Evangelio. De nuevo, no varía la edad en la que un niño puede entender el Evangelio, pero es obvio que un bebé no entiende el Evangelio. Además, a lo largo de Hechos hemos visto que los que se bautizan son personas que entienden y creen el Evangelio, no bebés. Y hoy hemos tenido el gozo de ver a varios de nuestros hermanos siendo bautizados, igual que Lidia y su familia, mostrando su obediencia al Señor. Entonces, si al igual que Lidia eres alguien que se caracteriza por obedecer a Dios y amar a otros cristianos, das evidencia de que Dios abrió tu corazón al Evangelio, y esto debe motivarte a estar agradecido con Dios por su obra de salvación. Recuerda, ningún ser humano puede hacer que otro humano se salve. Aunque seas egresado de seminario y entiendas y prediques correctamente la Biblia y tengas 50 años de cristiano y seas un predicador o maestro excelente de la Biblia, ni siquiera Pablo pudo hacer que Lidia entendiera y creyera el Evangelio. Solo Dios puede, tú no puedes. No importa cuánto sepas, que también expliques el Evangelio. Solo Dios puede dar vida a un muerto espiritual. Tú no puedes darle vida espiritual a los muertos espirituales en tu familia, los que no conocen a Cristo, ni a tu hijo, ni a tu cónyuge, ni a tu papá. Solo Dios puede. Por esta razón, no manipules las situaciones para forzar que la gente escuche el Evangelio. Ni insistas de manera incómoda o hasta pecaminosa, ni trates de producir fruto de salvación donde no lo hay. Recuerda, no es una oración, no es la oración, repetir la oración del pecador, no es una fórmula mágica que garantiza la salvación de alguien. Claro, dices tú, bueno, pero Romanos 10 dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, claro que sí, pero ese invocar debe ser el resultado de la obra soberana de Dios en la persona. Y si realmente están clamando a Dios, van a ser como el publicano de Lucas 18, van a reconocer la profundidad de su pecaminosidad. Dios se propicio a mi pecador. Y si realmente Dios está abriendo su corazón al Evangelio, se va a ver por una vida que transformada. No te engañes pensando que por una oración ya eres salvo. Si tu vida no ha sido transformada, sigues muerto en tus delitos y pecados. Entonces, no manipules, no insistas, no trates de producir fruto, no caigas en manipulación, sino que ora porque Dios te dio oportunidades de evangelizar. Predica conforme Dios te da la oportunidad y ora porque Dios capacite al que oye, para que entienda y crea, y así Dios produzca el fruto de salvación que solo Él puede producir. La semana próxima, si Dios quiere, vamos a entrar a ese texto que nos lleva al carcelero de Filipos, un texto tan rico, y vamos a estudiar, si Dios quiere, cómo Dios puede colocarnos en situaciones muchas veces de sufrimiento y hasta de sufrimiento injusto para que otros oigan el Evangelio a través de nosotros. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra, abrir este texto tan importante. Nos hemos sentado a tus pies esta mañana para escuchar tu palabra. Nos hemos deleitado en adorarte a través de la proclamación, el aprendizaje de tu palabra, la música, la ofrenda, el ver con gozo este acto de obediencia en nuestros hermanos que se han bautizado el día de hoy. Gracias, Señor, por esto, y oramos porque uses tu palabra.
que si alguien en esta mañana está como Lidia, antes de que Pablo llegara, personas que puedan ser quizás hasta religiosas, hasta profesar ser cristianas, o simplemente vivir entregadas a diferentes tipos de pecado, sea cual sea la situación. Oramos, Padre, porque tú abras el corazón de toda persona que no te conoce en esta mañana tu evangelio. Gracias por estas motivaciones para evangelizar. Oramos porque esto anime a esta amada iglesia a evangelizar, a descansar, confiando en ti, sabiendo que no tenemos que forzar las situaciones, no tenemos que manipular, insistir de manera incómoda para la gente, hasta pecaminosa, y no tenemos que manufacturar, no tenemos que falsificar el fruto espiritual donde no lo hay. Que tú lo hagas para tu gloria. Amén.